Pues era, le marcó el rumbo del desarrollo al pues era Estado. un pionero político del recién formado Estado. Bajo la conducción del licenciado Mercedes Parra. Lo que hizo, sus audacias. Acuérdense de voltear un poquito más seguido allá y acercarse al micrófono, a la cámara para que salgan en cita. Ese es tu micrófono, así es. Vamos en 3, 2. Bien, Pepe, pues a ti te corresponde ahora, si me lo permites, desde luego. Pues tú mandas aquí, ni modo que te diga que no. Porque llevas la voz cantante. Pero me corres en caso de que te desobedezca. A este invitado que tanto nos honra y que nos está dando pues una cátedra de historia, una historia de Tijuana que arranca muy atrás de miles de años. Y viene una especie de anecdotario no oficial que vale la pena rescatar, porque aquí está presente Luis Gustavo, que fue no nada más testigo, sino actuante. Pepe. Ahí están las preguntas, Luis. Sí, pues hay muchas anécdotas y lo que comentabas, Luis, hace un momento. Sí necesitamos pues revivir o reforzar una tradición de conservar los registros históricos. Eso es importante. Hay muchos países que han hecho observaciones y te voy a hablar de oceanografía, que realmente es lo que trabajo. Hay países que han hecho observaciones que tienen más de 100 años continuamente observando la orillita del mar, midiendo alguna cosa, pero lo han hecho y lo han conservado. En nosotros, pues me parece que nos falta avanzar mucho en la tradición de conservar información. Y ahí entra la información histórica, y en este caso los fósiles son una manifestación, pues, podríamos decir viviente, entre comillas, ¿no? Que la vemos ahí está, de la vida antigua en estas regiones. Yo creo que ahora hay espacios donde se pueden conservar, repito, esos restos y que deben pasar a ser un patrimonio de Tijuana. Pero volviendo a las anécdotas, don Rubén Vizcaíno, se emocionó tanto que hizo un poema. Está escrito y publicado en uno de los diarios locales de Tijuana. Tendremos que buscar y rescatar todo eso, porque se hizo mucha publicidad, nos visitaron muchos reporteros, inclusive de San Diego, y ese poema salió publicado en el diario. Y un detalle interesante, que pues una anécdota, yo diría más bien triste. En Estados Unidos, creo que el Museo de Historia Natural de San Diego se enteró de que pues habían encontrado esos restos, y claro, pues despertó el interés y vinieron, y una vez que los restos del mastodonte se rescataron de ahí de San Antonio, se llevaron a Ensenada a terminar de preservar, y hubo un ofrecimiento de comprarlos de uno de los museos de aquí de California. Había una cantidad que dijeron, unos miles de dólares, pero eso causó la indignación de muchos universitarios y gente. ¿Cómo vamos a vender la historia? No rotundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hemos hecho nosotros por ¿Están localizables preservar? esos? Existen, como decía, eran muy frágiles. Quedan algunos restos que fueron depositados en la Escuela de Ciencias Marinas. Ahí quedan. Algunos restos son duros, por ejemplo la muela, que es una de las bases para la identificación del animal existe, que es lo que se puede preservar mejor porque son huesos duros. Los otros pues no estaban fosilizados, eran huesos todavía muy viejos, el ambiente era muy húmedo, se preservaron muchos con barniz, se numeraron, se identificaron y quedaron resguardados en la Escuela de Ciencias Marinas. Tienen un laboratorio de paleontología y ahí está lo que queda. Yo creo que había que
habría que hacer gestiones con la universidad. Y para exhibirlos. No para exhibirlos, mira, en la época en que se hizo la excavación, una vez que se rescataron y se preservaron lo mejor posible, se exhibieron en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, se montaron unos pequeños stands para exhibición. Además, participamos en programas de televisión, aquí en el Canal 12, en Ensenada en el Canal 23, se dieron pláticas en algunas escuelas en Mexicali, o sea que circuló por todo el estado, pero hasta ahí llegó. O sea, ¿y ahora qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? Hay mucho material gráfico que puede rescatarse. Yo con mucho gusto cedo lo que tengo y de lo que recuerde de ese verano del 68 y pues formar un juego completo que informe, dé cuenta y muestre esos restos, porque sí es la historia de Tijuana. Sería pertinente que lo que acaba de mencionar, de esos contenidos, de gráficas, de imágenes impresas sobre ese hecho histórico, trascendental, se pudiese armar un programa especial. O sea, para que lo difundamos. Tenemos entendido y comprobado que estamos cubriendo con esta señal un ámbito internacional. Entonces, ¿qué mejor apoyo para ese hecho histórico, desconocido inclusive por nosotros mismos, no se diga en el resto del país y en el resto del continente? ¿Qué mejor oportunidad para conocer con gráficas, con imágenes, ese contenido histórico? Desde luego, si me lo permite el tocayo, me estoy tomando la libertad de emplazarlo a que en un futuro no muy lejano, lo más pronto posible, la semana entrante o la siguiente, tengamos esos documentos, sean difundidos para que sean conocidos no solo en el país, sino en todo el ámbito internacional que cubre esta señal. Con mucho gusto, don Luis. Don Luis, como ya me permití llamarte. El material que yo tengo, con mucho gusto lo pongo a su disposición para difundirlo. Yo creo que podemos animar también a otros participantes, y me refiero muy especialmente a un muy buen amigo, como ya lo mencioné, a Mario Reyes, un tijuanense muy entusiasta que trabajó, invirtió parte de sus recursos personales inclusive en los trabajos. Nos ayudó mucho, tanto aquí en las excavaciones como luego en Ensenada, a ayudar a la preservación de esos fósiles. Yo creo que hay mucho material gráfico que podemos rescatar y mostrarlo. Hablaste de un verano, el 68. ¿De qué meses estás hablando? ¿Qué días? No recuerdo exactamente, recuerdo que eran las vacaciones de verano nuestras de la escuela. Entonces, julio, agosto. Por ahí aproximadamente julio, agosto. Podemos precisar las fechas con las noticias. No traje ahora algo de material gráfico, pero por la premura del tiempo, pero con mucho gusto puedo traer lo que tengo. Puede y sin motivo, ¿sí? Puede constituirse una especie de foro sobre ese particular en el que la persona que menciona, el Mario Rey y Reyes, y algunas otras personas que considere que sean invitados para reunirnos aquí, 3, 4 o 5 gentes, para hablar con amplitud
y mostrar con gráficas Ese detalle. ese hecho histórico. Claro. Que el mundo conozca desde cuándo arranca la historia de nuestra ciudad, que no es una historia negra, como muchos la han querido pintar. Desde sus orígenes hemos tenido una historia limpia, manchones, porque no se puede decir, por ejemplo, que el casino de Agua Caliente haya sido centro de prostitución. Fue un centro turístico internacional, pero era un puntito en el verdor del Valle de Tijuana que dio lugar a una de las zonas agrícolas más importantes del noroeste, a grado tal, ya lo mencioné alguna vez, a grado tal que dio origen a la creación de un distrito de riego. Entonces, Tijuana no es exactamente el casino ni la Avenida Revolución. Tijuana fue, repito, una de las zonas agrícolas más importantes del país. Y fue la primera ciudad fronteriza que empezó a exportar Ese tipo de productos agrícolas. Arizona y California Se surtían de todos los vegetales que se producían aquí. El Rosarito producía un tomate codiciado en toda la Unión Americana por su calidad. Y las hortalizas que se producían en Tijuana, en todo el valle, la mesa, eran parcelas. El ejido Tampico, allá lo que es Oyotay, toda esa meseta eran parcelas. Así eran es. ejidos. Fíjate que qué interesante la visita de Luis Gustavo, porque creo que también es importante estar documentando esas anécdotas que deben de comunicarse. YouTube va a tener esta entrevista y ya cualquier persona la va a estar en la posibilidad de verla. Y creo que con esta memoria que tiene Luis Gustavo, pues pudiéramos rescatar algunas otras anécdotas. Pues, Repito, me tomé la libertad de emplazarlo. Sí, ¿no? sí, Y aquí con mucho tendremos gusto. un... El cartel ya viene. Ya viene, como aquellas pinceladas taurinas, en donde se parte plaza, y en el próximo programa estarán aquí con ustedes Luis Gustavo Álvarez, Mario Reyes Meléndez y otros invitados, hablando de cómo se casó un mamut, Mastodonte. un mastodonte. No se vayan ¿Qué es a diferente? ¿Que son diferentes? ¿El mamut y el mastodonte son diferentes. platica entonces? Yo creo que, bueno, repito, no soy experto, pero pues viendo las imágenes, si recuerdan, el mastodonte se parece más exteriormente al elefante, digamos. Ah. El mamut era el que tenía el pelo ese largo, o sea, un animal peludo. Ajá. Entre otras diferencias, los expertos usan los dientes, las muelas, para clasificarlos y ver la diferencia, porque cuando vimos, dijimos, ¡ay, un mamut! Entonces los expertos aquí de los museos de California me dijeron, no, la muela corresponde a un mastodonte. Y ahí, pues, el género y la especie, no sabemos qué es, nosotros no nos dedicamos a eso, pero los restos quedaron conservados. Había una cantidad de vértebras, digamos, la vértebra era, digamos, de este diámetro, el disco, y la parte del hueso largo, pues el doble o el triple. Pues había costillas, se rescató parte de un colmillo, porque algo interesante, los restos fósiles no estaban, digamos, completos, y había restos de carbón alrededor. Entonces algunos expertos opinaban que
que ese animal había sido medio cazado, había sido cazado y quizá destazado ahí. No estaban las piezas completas, faltaban los huesos de las piernas, de las patas. Y daba la impresión de que también había sido arrastrado por las corrientes. Los depósitos sedimentarios ahí son de depósitos, digamos, de río. Entonces había una capa de sedimentos encima y se conservaron las partes más resistentes. O quizá, digo, podemos construir muchas historias, pero ¿qué tal si lo cazaron, obviamente para comer, y se llevaron las partes pues, que tienen el músculo, la carne, y quizá por eso no encontraron huesos de piernas, sino simplemente la cadera, todo el espinazo, digamos la columna vertebral, un colmillo y la impresionante cadera que despertó la sorpresa del profesor Vizcaíno y de todos nosotros, claro. Pues ha sido muy interesante y en lo particular debo decirle, como se diría coloquialmente, me dejó picado. Pero picado para que conozcamos más sobre nuestra ciudad. Como a Pepe le consta, yo soy un apasionado de la historia de nuestra ciudad, de la historia de Tijuana. Y es una, digamos, demostración de gratitud a un estado que me cobija, a una ciudad que me arropa, el que conozcamos a cabalidad nuestra historia. Porque muy poco sabemos, o mejor dicho, ignoramos totalmente lo que hoy hemos conocido. Nada o muy poco sabemos de las etnias originales de nuestra entidad. Los Cucapás, los Quiliguas, los Cuanis, en fin, poco sabemos. Somos unos ingratos con nuestros orígenes. Y fíjate que de esa ingratitud, precisamente ayer fui testigo de cómo el tratamiento de un lugar contra otro así, porque fuimos al Juego de los Padres de San Diego. ¿Y sabes a quién le dieron tributo? A los nativos Kumeyaay. A los nativos Kumeyaay le dedicaron el programa. A los nativos Kumeyaay le dijeron, fíjense ustedes, que estas razas, estos grupos, estos nativos de esta zona están peleando en Imperial Beach en contra de la naval, la Navy, porque curiosamente en sus extensiones que quiere la naval en el área de San Diego, que es para Imperial Beach, se encontraron, resulta que un cementerio de los Kumeyaay, y lo quieren desaparecer para extender el territorio naval de San Diego, y los grupos de nativos están en contra de eso y están encabezando una lucha. Pues ayer el equipo de San Diego Padres le dedicó un programa especial a las damas Kumeyaay, inclusive cantaron en su idioma, en el idioma Kumeyaay, un tratamiento diferente para el equipo de los Padres de San Diego. ¿Qué diferencia hay? En cambio nosotros Destruimos. los denigramos, los olvidamos, los despojamos. Hay un ejemplo muy palpable. San José de la Zorra. Los restos de esa etnia han sido confinados en un